Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Esto es Zona Franca y yo soy María Camila Orozco. En la denominada más paz total del gobierno del presidente Petro, le llegó el turno al ELN, la última guerrilla en activar y activa del país, que hoy por hoy no es solo una guerrilla nacional, sino binacional. Está tomando cuerpo esa idea de llegar a una paz total con todos los grupos armados. Según cálculos de las Fuerzas Armadas, el año pasado este grupo armado tenía 1.200 combatientes, pero hay cifras que indican que son por lo menos 5.000, de ellos 2.5 millones en armas, y algunos de ellos en Venezuela, específicamente en los estados de Táchira, Apure, Zulia, Amazonas. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro le abrió aún mucho más la puerta a los diálogos con el ELN, una guerrilla con raíces especialmente católicas. Suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado. Son 10 negociadores en total a los que Petro pretende suspenderle las órdenes de captura, y digo pretende porque todavía eso no ocurre, por lo menos las internacionales en contra de Gavino, Pablo Beltrán, alias Aureliano Carbonell, y varios más que están refugiados en Cuba, donde gozan condiciones especiales. Y por supuesto, al anuncio del nuevo gobierno también se suma la activación de los protocolos de negociación con el ELN, negociaciones con el ELN que hoy nos preguntamos qué tan fácil será sentarse a hablar de paz con esta guerrilla, que no va a ser el único proceso de paz que enfrenta. Ellos son expertos en sentarse a dialogar, pero no llegar a nada. Esta noche vamos a tratar de llegar a algunos puntos de consenso, a tratar de entender cuáles van a ser esas líneas rojas, esos puntos negros con la guerrilla del ELN. Bienvenidos. En el 2021, según el ejército, el ELN tenía alrededor aproximadamente 2.350 combatientes y presencia en regiones como el Catatumbo y en Arauca, en nororiente también del país, así como en Nariño y Chocó, por parte también en algunas regiones del occidente colombiano. Esta noche está con nosotros Tatiana Prada, que es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz y conocedora de los temas del ELN. Doctora Prada, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. También está con nosotros Andrei Gómez, que es profesor del Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester. ¿Lo pronuncié bien, profesor? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. También ha sido cofundador, entre otras cosas, del diálogo Red Transnacional no partidista que apoya la solución de negociaciones de conflictos armados en Colombia. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, señor. Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, coordinador del Valle del Centro Democrático. Bienvenido, representante. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo para los otros compañeros de la mesa y para todos los televidentes. Profesor Gómez, ¿cómo están leyendo ustedes la idea de paz total? ¿Esto va a toda máquina? ¿Van a unos pasos agigantados si se tiene en cuenta que el presidente Petro lleva pocos días en el poder? Sí, nosotros estamos bastante optimistas. Vemos que va muy rápido, vemos que el presidente Petro ha avanzado sin poner condiciones, y creemos que con la ruptura de confianza que hubo en los pasados 4 años, pues esto empieza a pavimentar el camino para que el ELN se siente a negociar y que esto pueda avanzar de la mejor manera para que haya un espacio humanitario en el país y se reduzca la violencia que se ha extendido bastante, al menos en 6 zonas de Colombia, como lo reconoce el Comité Internacional de la Cruz Roja. Doctor Garcés. Bueno, yo creo que vamos hacia otro fracaso. Llevamos desde la época de la paz con el M-19 tratando de solucionar las consecuencias y no las causas de la guerra en nuestro país. La causa de la guerra en nuestro país es las matas de coca y marihuana que tenemos sembradas, que generan grupos armados que se pelean el territorio, que generan líderes nacionales sanguinarios, terroristas, narcotraficantes, y el gobierno se va a mantener generando estos diálogos con este tipo de personas que serán reemplazadas por otras, las podrán poner en el Congreso, como actualmente tenemos algunos de las FARC hoy comunes, les dan todos los beneficios y seguimos en las mismas. Yo pienso que el enfoque debe ser hacia un proceso agrícola, agroindustrial, en zonas como mi suroccidente, como el Cauca, Nariño,
y de esta manera generarle oportunidades a las personas y dedicarse a apoyar a la gente honesta, a la gente que trabaja, a la gente que quiere crear empresa, que paga impuestos, en vez de seguir jubilando y pensionando a los más sangrientos que tenemos en Colombia. Tatiana. Bueno, definitivamente nos encontramos en un momento importante. Creo que venimos de 4 años donde la opción de la paz negociada no estuvo en realidad, fue más de discurso que en la práctica. Y pues lo cierto es que la llegada de un nuevo gobierno que está hablando al menos de abrir el escenario negociado es una buena noticia. Colombia tiene una larga historia de negociaciones, sí, algunas fallidas, otras exitosas, y pues siempre darle la oportunidad a la opción del diálogo, a la opción negociada, será una buena alternativa. Entonces vamos viendo poco a poco estas puertas que se abren y estas oportunidades que surgen. ¿Qué tan positivo es, doctora Prada, comenzar unos diálogos con los antecedentes que tiene el ELN, unos diálogos en esta oportunidad sin condición, sin ningún tipo de limitación por parte del gobierno? Bueno, Bueno, el tema de no poner ningún tipo de condición siempre será debatido. Lo que es importante es que este gobierno ha decidido partir de algo que había quedado atrás, que era el respetar los acuerdos, respetar estos acuerdos y protocolos que habían ocurrido con el gobierno Santos. Tal vez este tema de no poner condiciones, más que no poner condiciones, viene del hecho de retomar un camino que ya había surgido hace 4 años, y en particular porque venimos pues del gobierno Duque, donde más que abrir la puerta al diálogo, se generaron condiciones que en realidad eran limitantes absolutas al diálogo. No eran tanto condiciones, sino escenarios que era claro que no se iban a dar, y por tanto era muy improbable que se desarrollara un escenario de diálogo entre el grupo y el gobierno. Entonces, siempre debemos ver con cautela este tema de no poner ningún tipo de condición. Estamos en un escenario pues que es cauteloso, que debe ser de mucho cuidado. Sin embargo, creo que el punto de partida es que se están respetando unos protocolos, se está abriendo una ventana que se había cerrado, y pues con eso la idea es también reconstruir un poco la confianza perdida entre un Estado y un grupo armado. Yo tengo una posición muy diferente sobre el tema de las condiciones. Primero, lo del ELN se frenó, se acabó cuando hubo la masacre de nuestros cadetes, de nuestros muchachos, que fue un hecho muy lamentable, y pues yo no esperaría que un presidente reaccionara de otra manera. Lo que pasa es que como es que se permite que sigan armados, que cometan de alguna manera delitos, al mismo tiempo que se genera un proceso de paz, pues ahí tenemos estas situaciones. Fíjense tan grave lo del Clan del Golfo. Entonces se dedican a matar policías, y entonces empiezan a mandar mensajes de que no, vamos a dejar de matar policías porque entonces vamos a entrar en unas negociaciones, y el gobierno actual entonces dice que vamos a lograr también la paz con el Clan del Golfo. Yo vuelvo y pregunto, y a mí me gustaría escucharlos a ustedes, porque mi labor como congresista es hacer control sobre una política y sobre unas decisiones públicas que realmente lleguen a un resultado. ¿Cuántos procesos de paz entonces vamos a llevar hacia adelante? ¿Cuánto creen ustedes que se van a acabar los procesos de paz en Colombia? ¿No se van a crear más grupos? Respóndeme en eso, porque la coca va a seguir ahí. Se va el ELN, se va el Clan del Golfo. ¿Ustedes están seguros que no va a haber otro grupo armado y van entonces a plantear otra negociación con ese grupo armado? ¿Hasta cuándo vamos a estar en estas? Profesor Gómez. Precisamente mi rol es ser un investigador. Cuando uno estudia procesos de paz a lo largo y ancho del mundo, uno se da cuenta que es muy difícil negociar y que es muy difícil abrir unas puertas de negociación. Los procesos de paz, por ejemplo, en el caso de Filipinas, han tomado más de 50 años para tratar de cerrar con todos los grupos armados. Sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido en el cambio de gobierno es que ha llegado a una postura completamente distinta a la anterior. La anterior puso unas condiciones, el ELN dijo, yo con esas condiciones no voy a la mesa. El nuevo presidente está diciendo, mire, yo no les voy a poner condiciones para que empecemos a dialogar. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa, primero a acordar cuáles serían los puntos básicos para poder avanzar. Una vez tengamos claro eso, vamos a poder definir una hoja de ruta de mediano y largo plazo. Creo que hay que darle una oportunidad a eso. La oportunidad anterior no funcionó. O sea, el ELN decidió no sentarse con condiciones. Cuando uno analiza los procesos de paz en el mundo, siempre hay que ver diferentes opciones. Y esto no es una cuestión de ponerle límites de tiempo, porque si uno logra cerrar el conflicto armado,
lo que uno le está entregando a las próximas generaciones es la oportunidad de vivir en un país distinto. Y creo que es ahí cuando uno cierra primero una negociación con las FARC y ahora con el ELN, que es la última insurgencia que le queda al país, que uno tiene una base más amplia de poder construir consensos con un sector de la sociedad que se ha sentido aislado. Esta ventana, profesor Gómez, es grandísima, digo grandísima en el sentido de que un gangazo como este, de entrar a negociar, de entrada sin ninguna condición, esto usted no lo ve, digo, de entrada tan mal con el ELN. Pues es que el conflicto armado nos ha dejado más de 9 millones de víctimas. Si a mí me preguntan cuál es la ventana que hay que abrir para cerrar lo que alguien llamó alguna vez una fábrica de víctimas, no hay una ventana que sea lo suficientemente grande. Este país tiene el 20% de su población víctima directa del conflicto armado. ¿Queremos seguir aumentando ese número de víctimas por otros 50 años? Yo creo que esto al Centro Democrático, al Pacto Histórico, a todo el mundo le interesa. La pregunta es, ¿cómo hacemos para construir un consenso lo suficientemente amplio para avanzar en ese camino? Y las experiencias de construcción de paz en el mundo nos demuestran que dependiendo de la amplitud de ese consenso político es que se pueden construir soluciones técnicas sostenibles en el largo tiempo y que no hay ventanas lo suficientemente amplias para poder cerrar un conflicto armado. Es que lo que le cuesta al país es demasiado. Doctora Prada. Sí, creo que algo que es importante pensar en este tema de las condiciones es que es un hecho de no haber condiciones para reabrir un diálogo. O sea, no es que no haya condiciones para la existencia del grupo o algo así, es sencillamente la posibilidad de volver a reabrir un diálogo. Y reabrir el diálogo puede tener muchos beneficios, incluido ver cuáles son las posibilidades reales de llegar a una salida negociada con el grupo. Y creo que eso es algo que se ha dejado un poco de lado en las conversaciones de la opinión pública, y es que lo que se está es reabriendo un diálogo. El diálogo no necesariamente es una línea directa de la paz, ojalá lo fuera, pero no lo es simplemente reabrir una posibilidad de reencontrar unas partes que hace 4 años no tienen ningún tipo de contacto, que no se hablan, que no se miran a los ojos como para decir, esto es lo que tenemos en el centro, ¿no? Este es el gran como elefante blanco que tenemos en la mitad. Entonces, este tema de poner o no condiciones, más allá de qué se le está ofreciendo o brindando al ELN, es sencillamente brindarle al país la posibilidad de reabrir un escenario de diálogo que hace falta, y que también de los escenarios de diálogo salen cosas como decir, no, esta no necesariamente va a ser una opción viable, o decir, estos son temas que podemos dialogar y estos son temas que el grupo no está dispuesto a dialogar o el Estado no está dispuesto a dialogar. Sencillamente abrir la posibilidad del diálogo ya nos genera más opciones que lo que tuvimos los últimos años, y también creo que hay que mencionarlo. Venimos de 4 años donde no hubo diálogo con el grupo, sí hubo un énfasis muy alto en la estrategia de seguridad contra el grupo, pero tampoco se entregan unos resultados realmente sustanciosos en términos de haber debilitado a la guerrilla, a sus frentes, a sus estructuras. Tenemos un grupo armado con una composición prácticamente del mismo número que teníamos hace 2, 3 y 4 años, alrededor de 5.000 personas. Entonces, si por el lado de la seguridad estricta, pura y dura no es, ¿por qué no abrirle esa mirada a generar un diálogo también? Representante Garcés. Yo creo que hagamos el análisis de los últimos 40 años y miremos los próximos 100 años. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo en el tema de los diálogos con narcos, con asesinos. Yo creo que eso no es la solución del problema. Lo hemos ya vivido. Si hay seguridad e inversión para generar oportunidades de empleo y de ingresos en zonas rurales, solucionamos el problema. Los diálogos no van a solucionar el problema. A mí me da mucha pena con las 2 personas que están aquí. Hay personas que viven, se dedican al tema de los diálogos. Yo no. A mí me paga el Congreso de la República por estar aquí expresándome, haciendo control, y para mí esto es otro fracaso. Se aprovechan del anhelo de paz, porque todos lo tenemos. Yo no quiero tampoco que haya víctimas, yo no quiero que haya muertos, yo no quiero eso, pero vuelvo y repito, ¿vamos a solucionar el problema del conflicto? No lo vamos a solucionar. Vamos a solucionar el problema con unas personas que se alzaron en armas y están haciendo daños a la propiedad, secuestrando y matando. Con esas personas las vamos a jubilar, les vamos a dar prebendas, vamos a hacer unos acuerdos, vamos a firmar un papelito. ¿Y qué hacemos con las 240.000 hectáreas de coca que están ahí?
Ya tenemos suficientes agricultores, profesores, académicos, tantas personas capaces en nuestro país que nos dicen qué hay que hacer para generar oportunidades de desarrollo en el sector rural. No necesitamos al ELN que nos lo diga otra vez, no necesitamos sentar al Estado a desgastarse en eso, pero sobre todo porque van a ser reemplazados por otros. Es que a diferencia de otros procesos de paz en el mundo, el problema aquí es que nuestros grupos armados se nutren del narcotráfico y por eso compran armas, uniformes, por eso matan personas, por eso se pelean el territorio. Entonces, ¿cuál es la causa del problema? El narcotráfico. Podemos legalizar la marihuana inclusive, que es una de las propuestas del gobierno, yo tengo mis serias dudas, pero ¿y la coca? ¿Qué vamos a hacer con la coca? ¿La van a legalizar? Entonces, yo preferiría más bien que nos estuvieran diciendo la verdad sobre esos procesos, porque vuelvo y repito, tenemos una actividad ilegal que está financiando grupos armados. Y el problema no son los viejitos, ya inclusive regordetes que están allá en Cuba y que, pues bueno, ahora nos vamos a sentar a dialogar con ellos. Ese no es el problema del país, esa es la consecuencia. El problema es la mata de coca y ahí es donde yo creo que se le está engañando a los colombianos otra vez. Sí, profesor Gómez, ¿cómo hacemos con el ELN que ciertamente, a pesar de que el gobierno dice que no, que encuentra un ELN un poquito más coordinado, no es como no es como las FARC, que eran monolíticas, aquí hay una especie más de figura federalista? ¿Cómo van a manejar o cómo podría el gobierno manejar el hecho de tener unos jefes negociadores que están en Cuba, que muy seguramente no han tenido la comunicación y están fragmentados con los frentes aquí en Colombia? Te quiero responder eso, pero permíteme complementarlo con algo para lo que estaba diciendo el representante Garcés, y es que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tenía muy claro que uno de los graves problemas era el narcotráfico. Por eso el punto 4 del acuerdo de paz era precisamente un plan nacional para la sustitución de cultivos ilícitos y una política global, integral, para resolver el problema de drogas. El problema es que la implementación de ese punto se vio profundamente impactada por el gobierno del presidente Duque. Y ahí hubo un problema muy grave que hereda el presidente Petro. Ahora bien, para entender esta negociación de la que tú estás hablando con esta delegación en La Habana, hay que enmarcarla en eso. El presidente Petro ha dicho que la paz total va mucho más allá de la negociación con el ELN, que el componente de negociación con el ELN es importante porque él quisiera volver a ver los resultados que se vieron en el 2016 y 2017 gracias a la negociación con FARC, que fueron los 2 años en que hubo menos víctimas del conflicto armado en Colombia durante 40 años, como muy bien decía esa dimensión histórica del conflicto. Y como no hubo negociación con el ELN en los últimos 4 años, pues el ELN no ha podido conectarse con sus bases en Colombia. Por eso, precisamente, la idea de que se quiten las órdenes de captura y la extradición a estos comandantes es que ellos puedan venir al país o a otro país a reunirse, ya sea con el COSE, que es el Comando Central, o ya sea con la Dirección Nacional del ELN, para entender como grupo cuál es que va a ser la estrategia de negociación de ellos, porque ellos no van a llegar a decirle a Petro, sí señor, usted quiera. ha estudiado al ELN, discúlpeme, conoce cómo funcionan, los ha estudiado, digo, de manera académica. ¿Usted cree que todavía hay algún liderazgo, algún tipo de liderazgo fuerte, consolidado de estos jefes en Cuba con los que están aquí en Colombia, incluso los que están en Venezuela? No me cabe la menor duda. O sea, tenemos que entender una cosa. Hoy nosotros vivimos en un mundo digital. En un mundo digital las fronteras territoriales ya no existen. Pretender, creer que porque estas personas estaban en Cuba no hay una comprensión de la organización como tal, es no entender que este grupo ha ido transformándose en la era digital también. Es decir, que estas personas tienen una representación allá, tienen una conexión con sus bases, pero que es necesario que vuelvan al país también para poder definir como organización, quizás en un congreso o quizás en una consulta interna, cuál va a ser la posición que va a tener y los poderes que van a tener ese equipo negociador del ELN en una mesa con el gobierno Petro. Yo quiero dos temas que me parece, con todo el respeto, no comparto el profesor, pero yo sí quiero plantearlos. El profesor dice que quiere el gobierno volver a esos 2 años donde se disminuyó drásticamente las víctimas y los homicidios en nuestro país, que fue cuando se estaba realizando el proceso de paz. Pero es que se limitó el actuar de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico. Por eso empezó a crecer la producción de coca en Colombia. A los militares y a los policías
para facilitar el proceso de las FARC, se les detuvo en su accionar en la lucha contra los narcos, incluyéndolos a ellos. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Sí, las FARC no atacó, el ejército y la policía no cumplieron su labor y creció más la coca. Y cuando ellos hicieron la paz, siempre, vuelvo y repito, habrá otro que lo reemplace allá en las zonas rurales. Y otro tema muy complicado. Se centran en el debate Santos-Duque, pero es que las cifras son las cifras. El acuerdo con las FARC tiene un presupuesto de cerca de 300 billones de pesos, pero es que al país no le dijeron de dónde iba a salir esa plata. Entonces, el gobierno empezó a invertir los recursos. Ahí vienen las cifras, unos dicen que invertía 10 billones, el gobierno dice que el año pasado que invirtió 29 billones de pesos. Hay unas discusiones. El gobierno de Duque dijo, nos demoramos 10 años en cumplir los acuerdos de las FARC. Ahí salió la Contraloría a decir que eso, el Estado colombiano se va a demorar 20 billones. Ahí está el gobierno actual, trató de presentar una reforma tributaria de 50 billones de pesos, ya va en 25 billones de pesos. Aquí volvemos al mismo problema. ¿Cómo financiamos el desarrollo rural? ¿Cómo financiamos la paz? Pero la verdadera paz es que las personas no delincan porque no encuentran la manera de alimentarse, de alimentar sus hijos, de trabajar. Y yo digo esto porque yo creo que los colombianos no podemos seguirlos llevando a discusiones donde no vamos a tener el resultado. Acuérdense además que con los de las FARC, unos negociaron, otros negociaron. Y dentro de los que negociaron, unos terminaron retirándose. Pero es un número realmente mínimo en relación a los que se quedaron y están todavía cumpliéndole la paz. No digo en relación a los que usted dice, unos negociaron, otros no negociaron. Con una cabecilla que no entra en la negociación, tiene la capacidad de reemplazar a los jefes de ellas y ampliar el territorio. Pero es que lo mismo, yo vengo del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca no había guerrilla en las montañas, en Palmira, Tuluá, Buga. Automáticamente se firmó la paz, todos firmaron, celebraron, y los que se quedaron o nuevos se fortalecieron en Cauca, Nariño y empezaron a subir hacia el norte de Colombia, pasando por la cordillera y llegaron inclusive al eje cafetero. Esa es la realidad de nuestro país. Doctora Prada, ¿son evitables las llamadas disidencias? Es decir, si llegamos a buen puerto con el ELN y logramos sentarnos y logramos pactar algo, ¿es inevitable el tema de las disidencias? Ese es un tema clave y creo que no hay grupo armado en el mundo que en su desmovilización no haya dejado alguna pequeña disidencia. Y es que creo que es un error absoluto hablar de paz y de violencia justamente en blanco y negro, y es todos los grupos armados, por la naturaleza humana de estar de acuerdo o en desacuerdo, dejan algunos inconformes. La dimensión de esa disidencia, claro, eso sí debe estar, digamos, en el centro del debate, se debe buscar pues controlar la proporción del asunto, pero incluso en Colombia ha habido disidencias no solo de las FARC, y no, pues si la idea es no poner el lente en la conversación de Duque, Santos, hemos tenido disidencias del EPL incluso 30 años atrás, ¿no? O sea, este no es un tema ni nuevo con Santos y el acuerdo de paz de las FARC, ni nuevo en Colombia, ni nuevo en el mundo. Entonces creo que es importante entender que siempre va a haber desacuerdos internos, fracturas internas en los grupos también que conducen a que haya un acuerdo, a que no lo haya. Y parte de la importancia de estos procesos de diálogo es también, desde la mirada estatal, desde la mirada de la ciudadanía, poder observar cuáles son esas fracturas internas. Lo vemos como un versus, ¿no? Como un grupo armado, Estado, pero si miramos, por ejemplo, para la opinión pública, ciudadanos como los aquí presentes, de unas miradas políticas o de otras, en un proceso de diálogo y de negociación podemos también ver cuál es el interior de esos grupos. Hace 6 años, 7, cuando estaban en las negociaciones con las FARC, fue posible, antes de la firma, ver que ya había personas dentro de las FARC que se declaraban en disidencia, no solo los que reincidieron después de la firma. Hubo ya de antemano, Gentil Duarte en su momento dijo, yo no voy a firmar.
Un proceso de diálogo nos permite ver eso y nos permite también ver entonces quiénes van a ser esos sectores del grupo armado a los que definitivamente, pues si no van a ser parte de una solución negociada, se les debe abordar también desde las estrategias de seguridad. Es un error pensar que el diálogo no nos muestra también dónde están las oportunidades para fortalecer la estrategia de seguridad. Y pasa lo mismo con la mirada del narcotráfico, con la mirada de la problemática del campo. No estamos hablando como de miradas excluyentes, ¿sí? Que se haga un diálogo no quiere decir, pues como dice el representante, que no se le puede meter inversión al campo, que no se pueden hacer estrategias de fortalecimiento de la economía rural. Un diálogo, un proceso de negociación no niega eso y tampoco estamos dejando pues el horizonte de todo el futuro nacional a lo que se converse en una mesa. Es decir, estamos haciendo una serie de supuestos sobre lo que ocurre en una mesa, volviendo casi que a las conversaciones de redes sociales de 2015-2016, donde se resumía el acuerdo en un vamos a entregar el país a un grupo armado, cuando lo que ocurre en la mesa también va a depender de los límites que le ponga el gobierno y de la veeduría y el reclamo que haga la ciudadanía de lo que quiere ver en esa mesa de diálogo y la participación que asimismo haga. ¿Usted cree que es posible poner límites si se comienza sin límites? Sí, por supuesto. Es que como decía en un principio, creo que estos límites que no estamos poniendo ahora o que el Estado no está poniendo es para reabrir la puerta al diálogo. No es para generar concesiones al grupo armado, no es para ceder en temas fundamentales, es sencillamente no poner condiciones para algo tan sencillo como es sentarnos a dialogar. El diálogo puede durar una semana, puede durar 4 años, puede durar en eternidad, puede acabarse el primer día, pero es no poner condiciones al hecho de sentarse a confrontar a las dos partes. Profesor Gómez. Yo creo que en esta mesa estamos de acuerdo en una cuestión fundamental y es que la paz negativa no es suficiente. ¿Cuál es la paz negativa? Como la llamaría Galtung, el silencio de los fusiles, la intención de desarmar a un grupo armado. Eso no es suficiente, ¿cierto? Eso ha quedado demostrado en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que se necesita para que un país que ha sufrido una guerra tan larga como la colombiana pueda avanzar? Se necesita una visión de paz positiva. Esa visión de paz positiva, ¿qué implica? Implica quitarle un componente armado a la guerra, ¿cierto? E implica hacer transformaciones estructurales como la inversión en el campo, la inversión agraria. Pero no solamente eso, como resolver el problema de las drogas ilícitas también, que tiene un componente transnacional, ¿no? Que tiene unas redes transnacionales criminales en las que se necesita cooperación de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, hay que trabajar el problema de las víctimas, ¿cierto? El ELN, con atentados terroristas que ha hecho a lo largo de su historia, ha dejado un número grande de víctimas y es necesario escucharlas, es necesario saber qué se necesita para reparar el tejido social. Toda esa visión de paz positiva es la que de alguna manera tenemos que consensuar. El presidente Petro ha dicho que él no está cerrado a hacer esto solo, que se necesita un acuerdo nacional para tratar de avanzar como país en esa línea de cerrarle la página del conflicto armado a Colombia. Y en eso, lo hemos visto nosotros, se ha sentado con el expresidente Álvaro Uribe, ¿cierto? A decir, nosotros tenemos que poner por delante el país y cerrar la página de la guerra. Y creo que lo que estaba diciendo Tatiana es precisamente lo que hemos aprendido en otros procesos de negociación en el mundo, y es que pretender que a partir de esa visión de paz negativa, de cerrar el conflicto armado, uno va a acabar completamente con la criminalidad, es utópico. Creo que Petro no está sugiriendo eso, por eso ha escogido un ministro de Defensa como Iván Velázquez para pensar en una estrategia de seguridad humana. La estrategia de seguridad humana no niega de ninguna manera que no haya una política de seguridad de protección, pero lo que sí dice es que lo que está en el centro de la estrategia de seguridad es la vida de las personas. Y ahí creo que se va articulando una visión mucho más amplia y aquí van tejiéndose todas las visiones de país que queremos para cerrarle la página al conflicto armado. Representante García. Hay unos puntos que nosotros coincidimos con Gustavo Petro. Y yo soy del Centro Democrático y a mí me parece positivo que busquemos los caminos para encontrarnos. Por ejemplo, el presidente Petro quiere apostarle al desarrollo agroindustrial. Esa es una apuesta de país. El Valle del Cauca es agroindustrial. Ojalá lográramos lo mismo en Cauca y en Nariño.
presidente habla de sustituir importaciones para que acá produzcamos y generemos empleo. Todo eso lo respaldamos. Se necesita dinero, pero yo hago parte de las comisiones económicas, estaremos respaldando todos esos caminos. Segundo, él manda un mensaje sobre las drogas al mundo. Me parece acertado eso, porque es que los consumidores, la demanda es en Estados Unidos, es en Europa. Si nosotros pudiéramos exportar la coca, podríamos tener una solución. El problema de generar la expectativa con la legalización de las drogas es que si no la reciben en ningún país, porque ningún país en el mundo hoy recibe droga de otro país, ¿qué terminamos nosotros? Consumiéndola a nuestros jóvenes, destruyendo las familias. Entonces, ojo con promover legalización de droga sin la posibilidad de saber a quién se la vamos a vender, porque hoy la droga, la mayoría, obviamente la gran mayoría, se exporta en nuestro país. Y hay un tema importante que es la seguridad. Yo creería que el modelo puede ser de presente y de largo plazo, es ir cogiendo territorios y generando las condiciones para que haya paz. Eso es inversión, seguridad, oportunidades de trabajo y luchar contra el crimen, que es lo que yo digo, que pues siempre vamos a tener esos criminales mientras tengamos la coca. Entonces no perder el foco de que hay personas honestas en nuestro país, campesinos, indígenas, afros, empresarios, emprendedores, jóvenes, que quieren que el Estado los apoye, no solamente en las ciudades, también en el área rural, y yo creo que ahí es donde deberíamos enfocar la atención. Doctora Prada. Sí, con eso hay varias cosas, es que yo creo que el representante lo plantea muy bien, es que Colombia necesita muchas cosas, no solo desmovilizar al ELN. Desmovilizar al ELN es una de tantas cosas que requiere el país como Estado, pero también los territorios más afectados por la violencia. Entonces, ¿qué es clave en toda esta discusión? Pues que en paralelo a que estemos hablando de si se dialoga o no con el ELN, que pues como van las cosas va a ocurrir, estén ocurriendo acciones de esa índole en términos de desarrollo territorial, desarrollo económico, agroindustrial. O sea, hay un montón de cosas que hacer ahí. O sea, creo que parte del error es quedarnos solo en el foco de, por ejemplo, qué está pasando con el abordaje del ELN en la medida en que hay un montón de cosas que ir haciendo en paralelo. ¿Sí? Eso es importante, pero también lo cierto es que restarle actores al conflicto también hace parte de eso que hay que hacer para lograr que el territorio se logre desarrollar. Es muy complicado, por ejemplo, hoy hablar de desarrollo en el Chocó cuando tenemos no solo ELN, sino presencia e influencia del Clan del Golfo y una confrontación activa entre las dos partes que tiene a la población en medio. ¿Sí? Si yo llego mañana seguramente a Novita a hablarle a las personas de Chocó de economía agroindustrial, me van a decir, sí, pero he tenido una serie de procesos de confinamiento este año por la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN. Lo mismo va a pasar en muchos otros lugares, digamos, incluso departamentos que no tienen la historia de violencia de otros como el Valle del Cauca, también van a tener una situación así. En Buenaventura en este momento estamos viendo la influencia del ELN, en el pasado fue de otros grupos también, digamos, el Valle del Cauca no ha sido ajeno a la violencia de grupos post-desmovilización, ¿sí? Y esto está pasando en muchas regiones de Colombia, Nariño con el fenómeno de las disidencias, Catatumbo, Arauca con el ELN y las disidencias. A lo que voy un poco es aportar estas estrategias de abordaje de los grupos armados desde la mirada negociada, pero en balance con la estrategia de seguridad, porque no son excluyentes y de hecho tienen que ser complementarias, pues es una de esas acciones que hay que hacer para que los territorios en Colombia puedan llegar a mejor destino. Tatiana, pero es que no me han dado respuesta a mi pregunta, yo sí la quiero dar con todo respeto. Yo estoy de acuerdo con tu enfoque, pero la pregunta es, ¿tú crees que se van a acabar los grupos armados mientras exista la coca? Eso hay que verlo también con cuidado y también es un error pensar que únicamente tenemos grupos armados porque tenemos cultivos ilícitos. Si vamos a eso, en Colombia hubo grupos armados antes de que hubiera cultivos ilícitos. Tenemos guerrillas desde los 60 y tenemos marihuana desde los 70. Eran las ideológicas, el claro. M-19, las FARC, algo, claro. Ya queda el ELN, pero es que ya nos están llevando al Clan del Golfo, que son narcotraficantes puros. Pero y hay un montón de oficinas y de otros grupos que están ahí esperando que el Clan del Golfo lo jubilemos, lo pensionemos, lo llevemos al Congreso para reemplazarlos. Entonces yo por eso hago mi pregunta. ¿Logramos que se acaben los grupos armados
si sigue la coca en nuestro país, yo no creo. Hay mucha discusión, hay muchos mensajes alrededor de lo que está intentando hacer el gobierno entrante, el gobierno del presidente Petro, alrededor de lo que han bautizado la paz total. También se suman allí al nuevo concepto de seguridad, que es la humana. Dice el nuevo director de la policía, el general Henry Sanabria, que la seguridad humana impere en Colombia. Otro de los anuncios del fin de semana fue del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien prohibió las famosas y tan controvertidas batidas del Ejército Nacional que buscaban reclutar jóvenes colombianos. Dice él, es una práctica ilegal que debe ser suspendida de inmediato. Lo cierto es que ya estaban prohibidas por orden judicial. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de paz total, que es como lo ha bautizado el gobierno del presidente Petro, los diálogos con los grupos ilegales, por lo menos con el ELN, el Clan del Golfo y todos los que quieran sentarse a hablar de paz. Y como parte del cambio simbólico y del práctico también del gobierno Petro y la forma de asumir el orden público y la seguridad nacional, este fin de semana se llevaron a cabo los primeros encuentros de seguridad en Caldono, Cauca. Allí se están adelantando los diálogos regionales, profesor Gómez, en consecuencia con lo que se está denominando paz total. A propósito de eso, fíjese, usted mencionaba al comienzo de esta conversación la palabra confianza. Yo le quiero sumar gestos. Si el gobierno nacional está teniendo el gesto, me parece a mí generoso, de sentarse sin condiciones, ¿cuál debería ser el gesto del ELN para sentarnos a hablar de paz? Yo creo que el ELN ha empezado a hacer gestos, ¿cierto? Liberó unos secuestrados, ha hecho 2 liberaciones. Yo creo que de ahora en adelante lo que hay que hacer por parte del ELN es empezar a desescalar el conflicto. Hemos escuchado que ha habido confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo que fundamentalmente afectan a la población civil. Creo que esa podría ser un gesto muy claro del ELN, ¿no? De decir, bueno, miren, vamos a empezar a desescalar esto. Ahora bien, lo otro que me parece absolutamente fundamental es que la Mesa Humanitaria del Catatumbo y la Mesa Humanitaria de Nariño han estado invitando al ELN y a todos los grupos armados ilegales, incluido el Estado también, o sea, grupos armados legales, a firmar un acuerdo humanitario. Y creo que un gesto muy claro del ELN podría ser públicamente decir, nosotros nos sumamos a ese acuerdo humanitario para respetar el derecho internacional humanitario y sentar las bases de un cese al fuego bilateral, indefinido, para que podamos precisamente hacer lo que tenemos que hacer, y es quitar el ruido de las armas para escucharnos. Porque yo creo que la negociación con el ELN no es solamente para desmovilizar al ELN, es que ahí hay un sector de la sociedad que no hemos escuchado, que hay que escucharlo, que son parte de este país, y eso es fundamental. Pensemos lo que nos ha pasado con las FARC. Con las FARC, gracias a ese proceso de paz, hoy en día el número de secuestros en Colombia no es el mismo número de secuestros que teníamos antes del 2012. Entonces hay que escuchar a ese otro país, porque no es solamente los armados, sino es el ELN tiene una presencia territorial que se ve representada ahí, y creo que eso es fundamental, y ojalá el ELN haga ese gesto como una forma unilateral de sumarse a ese espacio de construcción de confianza. Creo que usted menciona la palabra mágica, y es cese al fuego. Aquí cese al fuego, representante Garcés, bilateral. ¿Le gustaría eso, que sería retomar un poquito el camino del 2018 cuando se levantaron? Hicimos cese al fuego con el ELN bilateral durante 100 días. ¿Usted cree que esa podría ser la hoja de ruta? Eso en el corto plazo da un resultado, pero en el largo terminamos en las mismas y empeorando. Cese al fuego para ellos, ¿qué significa? Que puedan seguir cultivando su coca, su negocio del narcotráfico. Entonces, cuando se acabe ya el diálogo, cuando se hayan negociado, cuando se hayan desmovilizado un grupo de ellos o todos, volvemos al mismo problema. Sigue la coca ahí, es reemplazada por otros grupos armados y automáticamente empieza a dispararse el crecimiento, o sea, empieza a dispararse los homicidios en nuestro país, empiezan otra vez los secuestros en ese territorio. Porque en lo que sí coincido con el profesor es que allá hay unas comunidades que quieren trabajar honestamente. Hay muchos líderes comunitarios y líderes sociales que los han matado por promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, por promover o estar generando emprendimientos honestos. Los asesinan, los matan, porque ellos quieren
son los terrenos para la coca. Ese es el problema ya tan complicado y la falta de presencia del Estado en garantizarle al que quiere trabajar honestamente que no va a llegar aquí un narco a quitarle su tierra o a obligarlo a sembrar. Es decir, coca. usted dice cese al fuego bilateral sí, pero si el ELN renuncia al secuestro, a la extorsión, que eso fue parte de la discusión, ¿no es así? Ellos lo pueden, pero ¿Qué es que son ellos las lo pueden hostilidades hacer. contra Lo que, civiles? lo que yo digo es, ¿cómo garantizamos que donde están, donde tienen dominio de territorio, cómo vamos a garantizar que eso se vuelve legal, que lo reemplazamos por cultivos legales? El problema que tenemos ahí es un problema de presupuesto de la nación, porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, reemplazar todo el maíz y la soya que se importa en Colombia, hacíamos cálculo estos días con el sector agrícola, cuesta unos 20 billones de pesos, 20 billones para reemplazar el maíz y la soya que la estaríamos consumiendo con nuestro sector de proteína blanca, pues lo que es cerdo, pollo y demás. Entonces ahí viene el problema y ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que hacer la tarea. Mire, Jamundí, ya tenemos 2.000 hectáreas de coca Jamundí, eso está a 40 minutos del centro de Cali. ¿Por qué ahí no hay paz total? Ahí es donde el Estado tiene que llegar y reemplazar esos cultivos ilícitos por la legalidad y ahí es donde yo creo que todos coincidimos en que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Vamos a ver ahora cómo el gobierno de Petro torea el problema de los limitantes económicos. Doctora Prada. Sí, yo quisiera devolverme ahí un momentito al tema del cese bilateral y es que justamente parte del error que hemos tenido con el abordaje del ELN y pues de la violencia y del conflicto recientemente es narcotizar completamente la discusión. O sea, sí, el tema del narcotráfico es clave, es fundamental y hay que abordarlo y hay que atacarlo, sin duda. Pero eso nos deja muchas variables por fuera. Cuando hablamos hoy de cese bilateral o de la posibilidad de cese bilateral, se pone mucho como el lente en el hecho de que el Estado también baje las armas un rato, el control legal legítimo de la fuerza. Sin embargo, tenemos otro problema hoy, es que el ELN hoy no está en capacidad de hacer un cese absoluto al fuego. Se lo podemos pedir bilateral o unilateral, pero no está en capacidad de hacerlo porque en este momento la confrontación del ELN mayoritariamente no es con el Estado colombiano. Es con la disidencia de las FARC Es y con el las Clan del Golfo. disidencias y es con el Clan del Golfo y es diferenciado según la región que miremos. Es marginal el accionar que tiene en este momento. Pero no es 2022. posible pedirle al ELN que cese las hostilidades y que saque de la confrontación a los civiles, es decir, que Por deje el supuesto, secuestro, y las se le debe extorsiones. pedir, y se le debe pedir, pero debemos tener en cuenta que el ELN está hoy en territorios, en algunos incluso va perdiendo la batalla, si lo queremos ver desde ese ángulo. O sea, en el Pacífico colombiano, en lo que es centro y sur del Cauca, en lo que es sur del Chocó, está completamente asediado por disidencias en Cauca y Clan del Golfo en Chocó, ¿sí? Si vamos a mirar otros escenarios como Arauca y Catatumbo, no está debilitado en su batalla, pero no es contra el ejército, ¿sí? O sea, en Catatumbo sí hay acciones muy directas contra soldados, contra policía, lo vemos todo el tiempo, en Arauca también ha ocurrido, pero también su prioridad en este momento es combatir al Clan del Golfo, combatir a disidencias. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que pedir en este momento un cese al fuego va a ocurrir lo que viene ocurriendo en los últimos 3 años, y es que si miramos todos los ceses que ha declarado el ELN en tiempos electorales, el cese que hizo por COVID, siempre tiene la salvedad de que se reservan las acciones defensivas. Entonces también está, ¿qué vamos a hacer para que baje el nivel de violencia y de confrontación entre grupos en los diferentes territorios? Que sí, la variable del narcotráfico está en medio, pero no es lo único que podemos abordar para darle manejo a eso. Doctor Gómez, ¿qué vamos a hacer para que se cesen, como dicen, para que usted dice, se callen los fusiles y nos escuchemos? Digamos, yo estoy de acuerdo con Tatiana en lo que dice y quizás use mal el término. Un cese al fuego bilateral, creo completamente de acuerdo con Tatiana, en este momento no nos sirve. El punto de partida es el acuerdo humanitario. Yo creo que la propuesta de un acuerdo humanitario, lo que sí puede ofrecer el ELN es decir, mire, yo me sumo me sumo al acuerdo humanitario. E invito a los otros grupos armados ilegales a sumarse a ese acuerdo humanitario. Y a partir de eso, creo que hay que generar las condiciones, y como muy bien dice el representante Garcés, a crear las condiciones para una misión de monitoreo y verificación para un eventual cese al fuego multilateral, porque se necesita un cese al fuego multilateral
al menos en 6 regiones de Colombia. Y hemos visto que se han generado la misión de verificación que se creó durante el cese al fuego bilateral indefinido de FARC y gobierno fue muy efectiva. Tenemos un gran aprendizaje, somos ejemplo para el mundo. Yo he participado en reuniones en Asia, en Europa, sobre cómo ese mecanismo tripartito que se creó entre gobierno, Fuerza Pública, Naciones Unidas y FARC funcionó muy bien para hacer realidad ese cese al fuego. Entonces creo que aquí, ya que las Naciones Unidas se han ofrecido, la misión de Naciones Unidas en Colombia se ha ofrecido en todo lo que ellos puedan apoyar a un proceso de monitoreo y verificación, creo que lo que tenemos que ir es generando con calma las condiciones que a partir de un acuerdo humanitario podamos llegar a un cese al fuego multilateral. Pues serían mensajes que debería estar dando el ELN, que mientras tenemos estas conversaciones están sometiendo a comunidades en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca a enfrentamientos, decíamos, ya no con el ejército, que era su viejo enemigo, sino con las disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo, entre otros grupos, allí sembrando el terror y confinando a decenas de familias. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de paz total, también de los diálogos regionales que comenzaron en Caldono, Cauca, donde han sido víctimas de la inclemencia, por supuesto, del Clan del Golfo, del ELN y de la disidencia de las FARC. Doctor Gómez, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuál cree usted que va a ser el papel de Venezuela? ¿A quién ve usted? Le voy a hacer un combo ya que nos estamos despidiendo. ¿A quién ve usted como negociadores por parte del gobierno? Yo veo el papel de Venezuela absolutamente fundamental. O sea, sin Venezuela esto no se resuelve. Hay que entender que la guerrilla del ELN hoy es una guerrilla binacional. Se necesita, por tanto, una contribución muy seria y muy responsable de Venezuela para resolver este problema con el ELN, en particular en la frontera en Catatumbo y en la frontera, digamos, con Arauca y con Venezuela. ¿Quiénes van a ser los negociadores del gobierno de Colombia? Yo creo que en este momento necesitamos darle suficiente tiempo al gobierno para definir cuál va a ser claramente su estrategia de negociación. Hemos visto el liderazgo muy importante del canciller Álvaro Leiva, del senador Iván Cepeda, hemos visto a Danilo Rueda como alto comisionado para la paz tratando de sincronizar una política global de Estado de alguna manera, porque antes como que quedaba eso solamente en la presidencia y creo que ahora hay una visión global. Entonces habrá que darles un poco de margen para que nos definan cuál va a ser ese equipo negociador. Representante Garcés, su conclusión final. Pues yo diría que precisamente el aceptar que se están enfrentando entre ellos, pues es la demostración de que lograr la paz a través de un diálogo con uno de esos grupos armados no significa que en esos territorios vamos a lograr que las comunidades vivan en paz, en tranquilidad y puedan trabajar en la legalidad. Yo invito a que no tomemos decisiones que terminan favoreciendo esa ilegalidad que viene creciendo en nuestro país. De hecho, le estoy pidiendo al Banco de la República que evaluemos, costeemos del Producto Interno Bruto cuánto lo está generando el narcotráfico, porque es demasiado el dinero que se está moviendo de manera ilegal. Y nosotros estamos aquí en este programa porque existe una ley de comunicaciones, porque hay la posibilidad de tener una empresa, porque tenemos la posibilidad de tener aquí seguridad. Y yo creo que hacia el trabajo honesto es donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que en esos territorios un campesino, un indígena, un afro, un empresario, cualquier persona pueda estudiar y trabajar en algo honesto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que respaldar, incluyendo, soy oposición al gobierno actual, en todo lo que sea generar desarrollo con equidad en esos territorios. Doctora Prada, su conclusión. Sí, pues fundamental en este momento es que cualquier ejercicio que venga con el ELN, si se le da un abordaje desde la seguridad, si se le da un abordaje desde el diálogo, lo clave en este momento es una mirada realista que no se deje llevar solamente por el optimismo del momento. O sea, sí es bien recibido y ha sido muy bien recibido en las regiones que son foco hoy de violencia, pues esta voluntad de diálogo del gobierno entrante y también transmitida por la comandancia del ELN, pero no podemos dejar de lado la complejidad que tiene esto. El tema de las economías ilícitas es uno, sin duda,
pero hay muchos otros temas que hay que afinar, con quién es la confrontación, quiénes serían los actores dispuestos a dialogar de lado y lado. El gobierno tiene un reto de consolidar una buena delegación, el ELN también tiene un reto de hacer una delegación representativa y que no quede solo en palabras de altos comandantes, pero ante todo creo que este es el momento de mirar el desafío en detalle, con las complejidades que tiene. La expectativa y la esperanza es altísima, pero también la incertidumbre o el temor de que esta guerrilla, el ELN, que ha sido la que más intentos de diálogo ha tenido en diferentes gobiernos, en esta oportunidad no sea seria y sean infructuosos esos acercamientos. Entre otras cosas, queda pendiente los delegados del gobierno para sentarse a hablar de paz total, no solo con el ELN, sino con otros grupos alzados de manera ilegal en armas. Esta noche con nosotros Tatiana Prada, Andrei Gómez y Cristian Garcés hablando de paz total, hablando de los diálogos del ELN y el gobierno nacional. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta noche, profesor Gómez. Muchas gracias, María Camila, un gusto estar aquí. Representante Garcés. Siempre atentos a discutir estos temas. Gracias, señor. Doctora Prada, un gusto. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Mañana tenemos una cita aquí a las 9 en punto de la noche. Que descansen.